Presente una gráfica, ¿sí? Entonces yo lo que hago, le voy a insertar en insertar pongo aquí, justamente tengo el cuadrito que teníamos, insertar gráfico de columnas y de barras. Escojo el primero, ¿sí? Un mecanismo es así y el otro es justamente, yo subrayo cualquiera, en este caso necesito analizar las frecuencias, ¿no es cierto? Cómo va variando mis datos que están ya dividido por intervalos, ¿sí? También quiero hacerlo, puedo hacerlo un poco en referencia a los promedios. Sí, pero ahí me sale con los promedios, no me dice mucho. Yo lo que necesito es ver cómo va variando, ¿no es cierto? Entonces tengo que trabajar con este de acá. Pero para llegar a esto, he tenido que hacer todo este análisis, ¿no es cierto? O sea, no es que solo es una hilera, ojo. Entonces ahí pongo insertar, puedo irme acá y le inserto, ¿sí? Que ahora la gráfica que yo tengo acá abajo se llama con una gráfica poligonal que me indica justamente las cúspides que yo tengo entre cada una de mis barras, ¿sí? Entonces yo como le hago esto, diagrama poligonal también, esta gráfica ya tengo, ¿no es cierto? Ahora esta voy a poner seleccionar datos y pongo agregar, ¿sí? Aquí le pongo programa, poligonal, o puedo ponerle solo gráfica poligonal. Y voy a seleccionar acá la misma de la frecuencia absoluta, ¿sí? Seleccionar datos, agregar, y los valores de serie son los que tengo que seleccionar justamente la frecuencia absoluta nuevamente, ¿sí? Pongo aceptar y aceptar. Entonces tengo de este sentido, ¿sí? Estamos hasta ahí, ¿no es cierto? El primer valor sí tenemos. La otra es solamente pongo insertar los mismos valores, porque yo voy a hacer una gráfica poligonal que va a estar mezclada con este histograma. Entonces ahí lo que puedo hacer rápidamente, yo le doy doble clic y me puedo ir a diseño rápido, que ya me aparecen estas barras. Puedo ponerlo ahí o puedo ponerlo después. Lo que a mí me interesa en este momento, le indico la barra roja y pongo cambiar gráfica. Entonces acá en cuadro combinado ¿sí? Voy a tener y le marco la gráfica poligonal, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago? Me pongo a cambiar gráfico y me voy a cuadro combinado, ¿sí? Aquí tengo la viñeta para marcar que
yo quiero que la gráfica poligonal la roja me quede tal cual, ¿no es cierto? Y si no, y tengo los márgenes a los dos lados. Entonces le voy a marcar. ¿Cómo aceptar? ¿Sí? Pero yo necesito tener la gráfica como una curva de dispersión, ¿no es cierto? Como una curva. Entonces, ¿qué hago ahí? Si me voy a diseño rápido y le cambio por este que está aquí. Que me dice diseño 8. O si no está como código diseño 8, va a estar justamente cuando están unidas todas las barras de mis datos. ¿Sí? ¿Sí estamos hasta ahí? ¿Dónde estamos? No, yo sé. No hay ese, entonces lo que vamos a hacer. Entonces aquí, si no tienen ese dato, le dan doble clic en el azul y aquí le ponen ancho de intervalo, le ponen 0. Y ahí se les va a unir. ¿Ancho de rango? Le doy doble clic y me aparece esto, ¿no es cierto? Sí. Aquí en mi cuadrito de opciones de serie, aquí están 290 algo así, ¿no? Ancho de intervalo. Lo que necesito es que ahí debe haber un ancho. Eso tengo que ponerle en 0 para que no me exista un intervalo entre uno y el otro. ¿Sí? Si no tengo esa opción de diseño rápido. Finalmente esto le doy doble clic de igual manera y acá en el baldecito que es de pintura que me dice relleno y línea, pongo relleno sólido. Por favor, hasta allá me manda agua de Relleno sólido, dije. Pero me sale pintado todo. Perdón, en borde tiene que estar. Sí, que diga relleno sólido es todo. No, es borde en línea. En Relleno. línea. Sí. Borde. En línea sólida. Sí. Solo línea sólida. Se le marca. ¿Qué más? No. Borde solo de lado. Claro, estos bordes. Es del borde, dije, del lado. Ese de aquí se marca. Ahí está. El color está el azul. Vaya. Tal vez a algunos se les cambió esta parte de acá abajo que no tengo los intervalos. Lo que puedo hacer es le doy doble clic y
le pongo agregar elemento al gráfico y le pongo en la parte de abajo, ¿sí? Eso no podía ser. Entonces, por ejemplo, como está el aleatorio, ¿no es cierto?, en mi programa, yo veo que en el intervalo 4 me dice que tengo la mayor cantidad de datos desde el intervalo 4, que son 11. Y esto debe estar en mi tabla. Que si yo me pongo a contar ahorita, como está en el aleatorio, debe estar esos datos de acá. ¿Cierto? Repetimos, la gráfica, La última parte. la aplicación, la gráfica ya está, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué falta de la gráfica? Las líneas. La línea sólida que dijo. Ya, entonces está acá. Le doy doble clic, pueden entrar acá de algunas maneras. Formato de punto de datos o doble clic en las barras. ¿Sí? Me pongo en el tarrito de pintura que es relleno y línea. Aquí tienen que fijarse, relleno sólido, y aquí pueden cambiar el color que ustedes deseen. Esto, si yo le voy marcando cada una, por ejemplo, si yo tengo establecido una barra, que es lo más importante, y no tengo el aleatorio, puedo dejarlo, ¿no es cierto? Pero en este caso no puedo dejarlo porque si yo le doy enter, bueno, en este caso sigue primero, pero en este caso ya no es el mayor, ¿sí ven? Entonces no puedo dejarle pintado, ¿sí? Entonces lo que puedo hacer es marcar todas, ¿sí? Ahí está marcado todo. Entonces me voy ¿Qué color? en el tarrito y ahí sí le cambia todas las barras. Y abajo tengo borde. En el borde, línea sólida. ¿Sí? Y acá pueden cambiar el color. De los bordes, claro. Pero en este caso, para dividir a todas las barras, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Borde, y en este caso le voy a poner negro para que se distinga bien. Sí, ahí está. Ahora, si quiero solo el diagrama poligonal, a veces se lo necesita solo ese. ¿Qué es lo que hacen en esta gráfica? Siempre me salen estos tres condicionantes de acá al lado, ¿no es cierto? Se van en el último y pueden desactivar alguno. ¿Sí? No se va a desactivar en este caso porque no le ingresamos como agregar en el de acá arriba cuando yo hago. Por eso es importante la metodología de hacer el histograma. Yo tengo que ingresarle, o sea, obviamente me puede salir el histograma si yo le marco y pongo histograma, ¿no es cierto? Pero el momento de desactivar, si ven, no se me desactiva. Entonces yo tengo que ingresar por acá, pongo ingresar y le marco un nuevo. De ahí pongo seleccionar datos. No tengo rangos, o bueno, tengo rangos que es del 1 al 6, lo puedo poner. Lo puedo poner acá de estos rangos que tengo. ¿Sí? Pero pongo agregar. Aquí voy a poner el 1, es de diagrama de barras, ¿no es cierto? Diagrama de barras. Y acá le escojo la frecuencia absoluta. Aceptar, aceptar.
¿sí? Me sale con las, justo esta parte de acá que son mis frecuencias, ¿sí? Pero a mí lo que me interesa es esto de acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Y de aquí le tengo que poner seleccionar datos y pongo agregar, y otra vez le pongo ahí sí polígono, ¿no es cierto? Pongo polígono y le vuelvo a marcar la frecuencia absoluta. Sí, ahí me sale. Entonces si hago otra vez lo mismo, a cualquiera a la del polígono, es esta, ¿no es cierto? Esta le voy a poner, pongo cambiar gráfica. Y aquí le pongo este sentido y le pongo el polígono acá. Una pared parece una casa. Esta no me aplica. Es esta de aquí, ¿no es cierto? Esto me indica solo las frecuencias y esta es la curva, ¿sí? De igual manera puedo darle doble clic, dar formato y aquí le pongo en ancho de intervalo 0. No se me van a agrupar porque le puse este intervalo, ¿no es cierto? Entonces le borro, porque no me hace mucha referencia. Yo sé que está dividido en 6 partes en mi gráfica, ¿no es cierto? Pero si yo quiero, por ejemplo, ahora sí, si yo quiero desactivar una de ellas, voy a decir, pongo aplicar, se fueron, ¿no es cierto? Se fue la de arriba. Ahí está la curva, la del poligonal. Le he cogido en las barras nada más al revés, pero ahí está. Sí, entonces ahí sí se puede aplicar si le tomo. Por eso es la importancia de hacer estas gráficas, no marcando y poner el botón, sino primero inserto la gráfica, el histograma o diagrama de dispersión, lo que sea, y de ahí me voy a seleccionar datos, recuerden, porque puede que tengan unos 20 tipos de daños o tipos de análisis que están haciendo y ustedes pueden ir desactivando cualquiera de que no quieren analizar, ¿no es cierto? Pero si ustedes los 20 problemas con un montón de datos numéricos le marcan todo y le ponen histograma, obviamente les va a salir. Pero si quieren hacer un análisis de uno por uno ya no van a poder, ¿sí? Entonces esa es la recomendación. Bien. ¿Sí estamos, no es cierto? ¿No salió la gráfica? Entonces, ¿cuál es la interpretación? Interpretación me decía, aquí voy a agregarle solo el eje el primario de abajo, que se me fue las frecuencias. Entonces aquí en la gráfica ya sabemos qué puedo ponerle aquí, ¿no es cierto? Puedo también incrementarle acá abajo frecuencias, etcétera, poniéndole los títulos. Que todo se hace acá en agregar gráfico. Aquí están los títulos, por ejemplo, el de abajo. Y aquí pongo frecuencias. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es la explicación de la gráfica? Es lo que me interesa, ¿no es cierto? Me dice que como yo tengo dividido en 6 intervalos, ¿no es cierto? Aquí mi gráfica me dice justamente que en el intervalo 4 yo tengo la mayor cantidad de datos acumulados, ¿no es cierto? O la mayor cantidad de datos de acuerdo a mis intervalos. Entonces,
y tengo 12. Entonces esto tiene que estar contrastado justamente acá. En el cuarto tengo 12, ¿no es cierto? Y estos 12 elementos que están entre 34 y 41 tienen que estar en esta lista. Y si no me creen, revisen. ¿Sí o no? Tienen que estar 12 datos entre 34 y 41. ¿Sí? Entonces, ¿qué he hecho? He hecho un histograma dividiéndole por intervalos. Y eso se aplica en todo. Por ejemplo, acá, estamos escribiendo artículos científicos, unos artículos, nosotros siempre tenemos que estar escribiendo artículos. Acá, por ejemplo, estamos haciendo uno con Javier Villagrán. Por ejemplo, esto es aplicable. Es la diferencia entre aplicar MATLAB en dos cursos, dar la materia del método tradicional y con MATLAB. Hay que comparar cómo está la enseñanza. Sí, justamente con las metodologías de MATLAB, etcétera, pero acá es lo interesante. Tengo las notas del primero, el método tradicional, ¿sí? Hago el análisis con el análisis de Sturgeon, ¿no es cierto? Y tengo los datos, que como veo están entre 1 a 2,5 la mayor cantidad de notas sobre, obviamente, sobre 5, por eso me da, pero con los intervalos que me da se amplía más esta curva, ¿sí? Y después con el método MATLAB, las notas obtenidas, como ven, aumenta el rendimiento académico, ¿no es cierto? En los chicos. ¿Sí? ¿Y eso cómo se lo hace? Analizando las varianzas, y aquí con el programa R, que es estadístico, con un test de student, porque están datos de entre 30 y 50. Entonces es aplicable. Y esto más o menos les va a servir para sus tesis. ¿Por qué? Porque abajo le puso frecuencia. Siempre tiene que estar la parte estadística en la parte de las tesis, ojo, siempre. Entonces por ahí pueden guardar el archivo, meten su tabla de datos que vayan tomando, les va a lanzar sus datos. Y todas esas otras tablas están acá. Es la frecuencia absoluta de esa. Todas esos datos también, todos los tengo acá en análisis de datos. Aquí está. En esta parte de abajo, si no conocen el programa R, pueden sacarle acá, dice prueba de el test student, si es métodos, hasta 50 datos, justamente suponiendo que las varianzas son desiguales, que es casi lo general, ¿sí? Entonces las varianzas son iguales, etc. Entonces ahí, con el paquete informático que le activamos, está listo este Excel para cuando ya vence la tesis. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, entonces abramos otro archivito, otra hoja para hacer. Ahora vamos a ver, analizar otro de las herramientas estadísticas, ¿no es cierto? Que es justamente el diagrama de dispersión. ¿Qué es el diagrama de dispersión? Justamente son todos esos datos que me van saliendo. Si pueden, ya vayan copiando esta tablita, que son estos datos, son todos los datos que voy obteniendo de acuerdo a una variable, ¿no es cierto? En este caso pueden ser cuántas partes o piezas se han producido y tienen errores, por ejemplo, ¿no es cierto? O en productividad, cuántas piezas se han producido en referencia a una media en un mes, ¿no es cierto? Pueden ser trimestrales, semestrales, anuales, eso es indiferente. Ya en la práctica, cuando trabajen, van a tener un montón de datos. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Esto es más o menos lo que veíamos, ¿no es cierto? Los más alejados van a ser porque existió algún problema, ¿no es cierto? Si son errores.
va a existir un problema, ¿sí? Y están alejados, puede ser de ausencia de personal, la máquina se descalibró, paras improductivas, puede ser hasta paros del personal, un montón de cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hago este diagrama de dispersión? ¿Sí? Vamos bien. Entonces, este diagrama de dispersión, por ejemplo, yo le voy a regresar al orden que estaba. Con datos aleatorios, listo. No es un aleatorio, este ya no es un aleatorio. Les voy a poner tal cual los datos, esperen un segundo. Pero eso es cuando, por ejemplo, los años de estudio influyen en el permiso. Entonces aquí tengo los datos, así tienen que estar los datos, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice años de estudio con los prejuicios? Este es un ejemplo nada más que me dice que voy a analizar de acuerdo a los años de estudio cuáles son los prejuicios en la parte laboral, se puede decir, ¿no es cierto? ¿Quién va a encontrar más rápido trabajo, por ejemplo, cuando salgan de las aulas? Si una persona que pasó 15 años en la carrera o la persona que a los 5 años salió. Por ejemplo, puede pasar. De hecho, hay casos no tan cercanos, pero bueno, hay casos que hay mucha gente que se ha retirado y ha vuelto, retirado, ha vuelto, pero a la final, todos esos años, ¿sí? Entonces, anotemos la tablita, ¿sí? Que es más o menos de cuánto alguien puede encontrar trabajo, por ejemplo, de acuerdo a los años de estudio que se demoraron. Ya tenemos esa tablita. Está en mi set. Está en orden, pero ahora está en desorden. Está en desorden. Ahí está. Entonces tenemos más o menos son ¿cuántos datos? 12 datos tenemos, ¿no es cierto? Entonces recuerden que para hacer este análisis, ya sea de histogramas o diagramas de dispersión, ¿qué es lo que tienen que hacer primerito, chicos? Ojo, tienen que ordenar los datos. ¿Cómo se ordenan los datos? ¿Se recuerdan? Marcan los datos, todos los datos que tengan. En este caso tengo solo 2 columnas, pero puede ser 100 columnas. Yo quiero que se me ordene en referencia a los años de estudio, ¿no es cierto? Puede ser. Entonces, ¿qué hago? Marco todo lo que yo quiero analizar. Me voy a ordenar y filtrar, ¿sí? Y pongo orden personalizado. En esta tabla no me sale nada, no se asusten, hay que elegir primero acá. Entonces, yo como quiero por año de estudios hacer el análisis, tomo la columna B y luego pongo de mayor a menor o de acuerdo a lo que yo necesite. En este caso, pero quiero de mayor a menor. Más o menos a los que les gusta estar en patio tuerca y metido todo el día. Ahí pueden ver desde de mayor a menor los carros, desde el que fue más actualizado que recién le publicaron hasta el más viejo. Precios, todo este sistema está metido ahí en el patio tuerca. Pongo de mayor a menor y le doy a aceptar. Y se me ordenó, ¿no es cierto? Se me ha ordenado. Ahora bien, para hacer el diagrama de dispersión tengo 2 métodos de igual manera. Casi siempre hay 2 mínimo en el Excel. El uno es marcar, ¿no es cierto? Los 2. Obviamente, recuerden con lo básico que les dije, que si yo marco así, luego no voy a poder filtrar. Bien. Pero lo que voy a hacer, insertar,
y me voy acá. Insertar gráfica de dispersión XY. O de burbujas. Bueno, y esto de burbujas también. ¿Sí? Este es con la curva, pero esta no me indica nada, ¿no es cierto? Si al menos es diagrama de dispersión, si yo quiero hacer en referencia a una media, no está bien. Entonces, ¿cuál voy a marcar? Esta de acá arriba. ¿Sí? Recordemos que esta gráfica cuando va es una relación, una correlación negativa, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando era negativa? Obviamente cuando la pendiente era negativa, pero me indica que, por ejemplo, si yo voy bajando el nivel de educación, o sea, voy disminuyendo el analfabetismo, va disminuyendo, por ejemplo, la pobreza, porque mientras más está educada una población, hay mayor oportunidad, ¿sí? Entonces, esa parte es negativa. Y la otra positiva sería, por ejemplo, al revés. ¿No es cierto? Si yo incremento en un taller, voy incrementando maquinarias, un elevador, pongo el Six Sigma, hago el 5S, etc. Mensualmente, ¿qué va a pasar con esas mejoras? Mientras más incremento equipos, metodologías, mayor incremento de dinero, ¿no es cierto? Y esa es esta relación positiva. Bien, entonces, esa es la una. Y la otra, ¿cómo es? Inserto, y la que me va a servir para poder ir filtrando. ¿Por qué? Porque no puedo tener, por ejemplo, cuando haga un análisis, puedo tener aquí problemas, como ya vamos a ver en otro ejercicio, y puedo tener varios aquí, varios datos. Entonces, ¿yo cómo puedo filtrar después? No puedo si lo hago así. Entonces, me voy acá y pongo insertar gráfica. Perdón. Pongo insertar y pongo gráfica de dispersión. De ahí sí me voy a insertar gráficos, datos. Como no está en un rango, ¿no es cierto? En mi tabla que estoy trabajando en este momento, no tengo por rangos, ¿no es cierto? No tengo dividido por rangos. Me voy directamente a agregar. Si el nombre de la serie, ¿qué va a ser? Prejuicios. De acuerdo. Prejuicios, dejémosle. Ahí le ponen todo el título.